Y entramos a un drama, el drama de la alimentación y de los problemas digestivos. Puede haber desde una dispepsia, que es un problema de que tuvimos una mala digestión, hasta grandes problemas de reflujo provocados por la hernia yatal, aumentados por la colitis o por una incompetencia de nuestro esfínter esofágico inferior o superior. Entonces aquí tienen ustedes en esta imagen el colon, intestino grueso. El intestino delgado también colabora, que si se inflama va a empujar a nuestro estómago y eso se va a ir empujando el ácido hacia arriba, como lo ven ustedes aquí, con la imagen amarilla, cómo sale el ácido, sube, 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 y a quien encuentra primero es a las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué pasa con el reflujo? Pues nos da estas imágenes, vean ustedes. Este paciente no se quejaba del estómago, por eso fue mi paciente, se quejaba de la voz. ¿Y qué tenía? Tenía hemorragias en las cuerdas vocales provocadas por la quemadura del ácido del contenido gástrico que llegaba a sus cuerdas vocales. Se le da tratamiento para estómago y las cuerdas vocales sanan. Obviamente, como era una hernia yatal, él tuvo necesariamente que ser operado de hernia yatal, pero también la hernia yatal y el reflujo nos pueden dar estos tumores y nos pueden dar severos problemas, incluyendo hasta el cáncer de cuerdas vocales. La alimentación tiene que ser equilibrada. Tenemos que comer, tenemos que disfrutar la comida, pero tampoco exagerar, ¿eh? Tacos al pastor a las 3 de la mañana, por favor, 40 órdenes de tacos de pastor, más cerveza, más esto, y nos vamos a dormir y al día siguiente tenemos que dar clase, eso es terrible. Equilibrada en tipo de alimentos, calidad y horario. Y claro, el chile es maravilloso, la capsaicina nos encanta. Los lácteos, cuidado, dan muchas secreciones y obviamente los refrescos embotellados. Tenemos que tener cuidado con los ácidos cuando no estamos en buenas condiciones y siempre la salud para reflujo. Tenemos un día muy pesado, no hemos comido bien, nos sentimos pesado el estómago, no acostarse enseguida después de cenar y levantar la cabecera, eso siempre nos va a ayudar. Las bebidas alcohólicas, lo que el tequila abre la garganta es un mito, lo que pasa es que es muy sabroso y bueno, pues somos el país del tequila, ni modo, pero es más que nada para relajar, una copita chiquita, un caballito así chiquito, eso nos ayuda, pero ya en demasía nos da sequedad, alteraciones en el sistema nervioso, nos da deshidratación y obviamente nos irrita todo. El uso de la voz no debe ser como lo ven aquí, con gritos, es que yo te dije, ¿por qué no lo haces? Es que yo te dije, es diferente, ¿verdad? Así tenemos que educarnos, los que tengan que gritar mucho necesitan educar su voz para gritar sin lastimarse. Los cambios de tonalidades, ay, es que eres muy simpático, por favor. No, es que no, así no se deben hacer las cosas. No nos ayudan, igual que el abuso de la voz, el abuso no, es que te dije, no. Tiene que ser educado, por eso los actores y los cantantes, los locutores, tienen que saber manejar todo esto. ¿Qué decir de las drogas? Es una campaña porque por todos lados también tenemos problemas con la voz. El sueño debe ser suficiente, debe de ser relajado, evitar el ronquido con la patología de sueño, que es la apnea del sueño, hacer deportes aeróbicos, tener cuidado sobre todo con el ácido acetilsalicílico, dado que es un vasodilatador. Entonces los profesionales de la voz lo tienen totalmente prescrito. Es importante que las enfermedades generales, como es el Parkinson, los tumores, sepan ustedes que también van a presentar problemas con su voz. Así también las enfermedades tiroideas, las metabólicas, como la diabetes, las hormonales. Por ejemplo, aquí ven ustedes una parálisis de cuerda en donde se logra compensar, por lo tanto, el paciente recupera su voz, pero está paralizada una cuerda porque a la persona la tuvieron que operar de un tumor en cuello. Y así hay otra serie de problemas que afortunadamente ya tenemos tratamientos muy especializados que puede llegar a la cirugía endoscópica, que es una cirugía fantástica en donde nosotros podemos tener al paciente despierto y entonces se le opera el tumor, o la microcirugía, que es la que hacen en general
todos los especialistas de otorrino. Esta técnica que están viendo ustedes aquí es una técnica que se usa más en Europa, pero que en México también algunos doctores usamos. Y esto nos permite que se vaya operando al paciente durante la emisión de la voz, de tal manera que se corte exactamente lo que se va necesitando para que el paciente vuelva a quedar muy bien. Los tratamientos que nos llevan desde la música hasta todos los métodos nuevos, como es el rítmico, cuidar nuestro ambiente, porque siempre tenemos que comunicar con la voz. La voz humana empieza siempre, nos da la posibilidad de informar, como lo vemos aquí, pero también de comunicar, que son aspectos personalizados, pero que no los debemos de dejar a un lado por la tecnología moderna. Debemos de saber conjugar todo, porque todos los efectos del que comunica también depende del que recibe e interpreta. Pero si nosotros vamos a estar limitando el campo de comunicación, pues vamos a evitar la estimulación de lo que ya decía. El habla, la voz, el lenguaje y el pensamiento necesitan de atención auditiva y visual, manejo de lenguaje, manejo de voz. Y ya como higiene es cuidar todas las infecciones respiratorias, una buena alimentación, buena digestión, buena hidratación y, por supuesto, un equilibrio de salud y de técnica para los profesionales de la voz, y cuidar mucho todo lo que es la flexibilidad vocal, porque hay que estarse revisando periódicamente. Entonces, les agradezco muchísimo y aquí estamos con nuestra querida Betty para hablar de los proyectos. Muchas gracias, doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Gracias por compartir sus puntos de vista y reflexiones. Y para comenzar esta ronda de preguntas y respuestas, damos la bienvenida a Beatriz Mejía. Muchas gracias, doctora. Les saludo y mil gracias por esta plática tan interesante, tan importante. Vamos a dar paso a las preguntas que ya nos han hecho llegar. Tendremos por ahí algunas participaciones, pero comencemos con esta, que más o menos ya nos platicaba usted. Cristian Torales Rosas, Grupo Sedúa. Trabajo en un telemarketing 7 horas. ¿Qué tanto puede afectarme el estar hablando tanto tiempo? Definitivamente, Cristian, usted es un profesional de la voz, necesita hacer los 5 ejercicios que dije, pero aparte sí necesita un entrenamiento, tener agua a la mano constantemente para estarse hidratando, pequeños traguitos, y una persona bien entrenada no hay problema que trabaje 7 horas hasta 10 horas diarias, pero tiene que tener su salud respiratoria y digestiva perfectamente bien, aparte del entrenamiento. Mario Enríquez Olvera, de Grupo Sedúa también. A mí en lo personal me gusta cantar con la guitarra. ¿Qué tan bueno es hacer gárgaras con anís? No, el anís es muy sabroso, no hay que hacer gárgaras, hay que tomarlo, pero no para cantar. Las gárgaras que se recomiendan en general son las neutrales, o sea, puede ser gárgara con un poquito de bicarbonato para cambiar la acidez de la boca. Se le puede agregar un poquito de glicerina, obviamente no es para tragarse, es para escupirse, para lubricar. Puede ser un poquito de gárgaras con miel. Limón no. Limón, para que nosotros tengamos el ingreso de vitamina C a través del limón, necesitamos 1 litro de jugo de limón, o sea que nada más gárgaras, así como se las comento. Y el alcohol ya dijimos que seca, es muy sabroso, pero seca. Muy sabroso. Entonces hay que hacer el remedio, sí, y acompañarlo. Y el anís se lo toma cuando acabe de cantar, no antes. No antes. Bueno, en el mismo sentido nos preguntan, Jaciel Padiño, ¿qué puede ser más recomendable, un remedio natural o un medicamento? Depende del caso. Acuérdense que todo lo que ingresa a nuestro cuerpo tiene una repercusión. El decir natural no quiere decir que no tenga repercusión, porque si lo que respiramos, que son los pólenes, los hongos, nos pueden afectar y causar una alergia, lo que comemos con más razón. Esto tiene que ser muy personalizado. Hay alimentos que nos dan problemas y también hay medicamentos naturistas, homeopáticos, alópatas, que nos van a dar problemas. Para eso existen médicos homeópatas, médicos alópatas. Pero en el caso de un profesional de la voz, sí tiene que ser todo demasiado personalizado a través de un médico foniatra. ¿Por qué? Porque lo que puede ser la manzana muy adecuada para las personas que sienten que la manzana les barre las flemas, puede tener una alergia a la manzana y resulta que empieza con gallos en lugar de que le haya ayudado la manzana. Entonces, todo lo naturista tiene que ser muy cuidadosamente manejado. No hay milagros y sí hay efectos secundarios en todo, no en todas las personas.
De acuerdo, pues antes de comenzar con las preguntas que tenemos aquí, ya nos hicieron llegar, me parece que teníamos una participación con micrófono en mano. Por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Emma Ortiz y quisiera saber para los maestros hablamos mucho y tenemos que cambiar tonos de voz, sobre todo con los niños más pequeños. Ahí, ¿cómo apoyar para que nosotros cuidemos nuestra voz? Porque todo el día estamos hablando, cantando, gritando también. Entonces, ¿qué nos recomienda a los maestros? Esta es una pregunta fantástica. La realidad es que sí tienen que tener entrenamiento. Hay un ejercicio que en canto se llama glissando, que es irse de los graves a los agudos. Digo, parece uno ambulancia, pero la realidad es que es un ejercicio musical, más aparte de las bases que ya les enseñé, que el año que entra les hago examen a ver cómo lo hicieron. Es muy importante estarse lubricando. Si tenemos que estar en forma repetitiva cantando las mismas canciones con los niños, mi sugerencia es ahorrar voz, grabar un CD y poner el mismo CD, y así ahorramos tantito voz. Por otro lado, usar campanas, silbatos para llamar la atención y no necesariamente gritos. Y lo que es definitivo es que son profesionales de la voz que no pueden fumar, porque ya vimos todos los estragos. Tienen que tener una buena técnica para manejo de voz, para eso estamos con el plan integral educativo, dar clases de cómo manejar la voz y ya una situación personalizada en cuanto a salud respiratoria, salud digestiva. Entonces, a trabajar, se ha dicho, para estar hablando así, pero saber hablar sin cansarse. Muchas gracias, gracias a la maestra Emma. Y a propósito de este tipo de capacitación con el plan, Ignacio Antonio Sánchez Villegas, él está en el Departamento de Certificación de Locutores. ¿Qué es necesario hacer para estructurar programas de este tema? Difundir a los locutores de todo el país dentro de un curso general de capacitación profesional de locutores, cronistas y comentaristas. Sí, en primer lugar, este tipo de presentaciones, de dar la información básica para que actualicemos todo lo que ya conocemos hasta el siglo XXI en relación a la producción de la voz. Después, estar conscientes de que la voz es una función que involucra, como ya lo sabemos, a muchos órganos que se pueden enfermar. Eso cada uno de nosotros, como por nuestro organismo, pero también por nuestra profesión, tenemos que ser conscientes y mantener. Si mantenemos a nuestro coche, ¿por qué no mantener a nuestro organismo en buenas condiciones? Los cursos se están estructurando de tal manera que a través de la información moderna pues lleguen a muchísimas áreas para empezar a dar talleres de ejercicios, pero mucho es difundir la educación de la voz en relación a que la respiración es básica, no hay que hacer esfuerzos con la laringe y usar la amplificación de los resonadores. De acuerdo, gracias. ¿Cómo puedo educar el timbre de mi voz? Dice en la Dirección General de Evaluación. Me encanta hablar, manejo de grupos, etcétera, pero me limito por mi timbre de voz y tengo otra que está más o menos en el mismo tono. ¿Qué sucede con los traumas de la función auditiva? El llamado sonido de balastra, ¿es susceptible de sanar? ¿Tiene que ver el timbre, la audición? Sí, en relación al timbre, la situación es que sí tenemos ahí que dar un entrenamiento especializado, ayudándonos mucho con análisis acústicos. El timbre varía mucho cuando hay alteraciones o de anginas, o sea, las amígdalas, o alteraciones en la nariz o en los senos paranasales, por ejemplo, una rinitis alérgica, una rinosinusitis. Entonces, el paciente no coloca correctamente la voz y entonces llega un momento en que por falta de apoyo o mala colocación, o es muy estridente, o es muy nasal, o es muy opaco. Ahora, todo lo que se refiere a la compensación que tenemos que hacer con nuestro oído, hay muchas cosas que no se solucionan, pero se tiene uno que ir acostumbrando poco a poquito a los cambios de presión atmosférica y hay otros sonidos que realmente no se van a quitar, como es parte del tinnitus. Se aconseja dentro de la salud auditiva
que estando en lugares muy ruidosos nos protejamos mínimo con algodones, usar si somos profesionales que estamos, por ejemplo, en lugares cuando hay muchísimo ruido, entonces usar ya protecciones auditivas que hay, por ejemplo, para cada instrumento, para cantantes o para actores. Y por otro lado, si estamos en industrias, tenemos que usar protección en los zapatos, como en los aeropuertos, para no recibir el impacto del sonido sobre el oído, porque a veces no se cura. Tenemos una pregunta más por parte de nuestros invitados. Le voy a pedir, por favor, su nombre Ignacio y la Córdoba. pregunta directamente. Ignacio Córdoba. Bueno, buenos días. La pregunta es que existe un instituto al que nosotros nos podamos acercar para poder conocer un poquito más o, digamos, para recibir atención, porque creo que de repente no es muy popular el tema de la foniatría y qué tan accesible es. Otra es, de repente creo que es muy mexicano dejar todo para allá, me estoy muriendo, mi garganta no se abre y entonces acudir. ¿Qué tanto, bueno, que periódicamente cuándo tengo que asistir al foniatra o de qué depende todo esto? Sí, muchas gracias por su pregunta. Lo primero es que afortunadamente existen instituciones públicas, instituciones privadas, está el Instituto Nacional de Rehabilitación, dentro del sistema de salud tenemos a la Secretaría de Salud con el Hospital General, los hospitales infantiles, también está el Centro Médico 20 de noviembre, está el Centro Médico del Seguro Social del siglo XXI. Dentro de instituciones privadas estamos nosotros, que nuestra página tiene toda la información y tenemos constante acceso a las preguntas. Y por otro lado, o sea que hay mucha información. Por otro lado, lo que sí es importante es que haya más educación. O sea, en televisión educativa, con el Plan Integral de la Salud de la Voz y la Comunicación, estamos muy interesados en que poco a poco se vaya difundiendo más educación y coincido mucho, bueno, pasa mucho en la población mundial, no es nada más en México, que las personas, como no saben la voz, creen que es abrir la boca y ya sale la voz. Claro, entonces si yo abro la boca como Pavarotti, debería de sonar como Pavarotti, pero sorpresa, no sale así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, con estos proyectos que nosotros estamos desarrollando y con estar con ustedes, pues nos va a permitir que la gente diga, yo soy profesional de la voz, soy maestro, soy vendedor, soy locutor, actor, soy líder, entonces tengo que desarrollar mi voz. Voy, me checo con un foniatra, como hacen los actores y cantantes, que para ingresar a una escuela tienen que tener un examen médico foniátrico de aptitudes. Ahí es el arte, pero también en las escuelas normales debe de haber eso, en la escuela, por supuesto, también de educadoras. ¿Para qué? Precisamente para saber cómo están. Y cada 6 meses, a cada año, estando uno sano, debe de acudir para ver cómo está todo. Bien, tenemos otra pregunta más en el público, por favor, nombre y pregunta. Buenos días, mi nombre es Estefania Austria y pues desafortunadamente considero que nosotros tenemos la cultura de medicarnos, ¿no? Y dentro de los remedios caseros, pues muchas veces dicen que cuando tienes una gargantitis, pues utilizar el Isodine, meterte los dedos y hacer una limpieza, ¿no? O, por ejemplo, tienes algún dolor y tomar lo que es el Naproxen, ¿no? Entonces, mi pregunta es, obviamente hay consecuencias. ¿Esto llega a haber consecuencias a largo plazo y cuáles serían? Sí, es como checamos hace ratito, es muy importante no automedicarse, porque hay mucha información en todos lados, pero y hay mucha tradición de muchas cosas, pero la realidad es que el Isodine es un compuesto yodado que nos puede dar irritación si no es el uso adecuado, por un lado. Por otro lado, hay personas alérgicas al yodo. Además, podemos crear cierta resistencia porque es un antiséptico que al estar limpiando la flora, tanto la regular, la mala y la buena, pues nos puede dar resistencia bacteriana. El otro punto en relación a los antiinflamatorios sí tienen que ser dados por su médico, porque los antiinflamatorios pueden causar reacciones alérgicas, pero generalmente también causan irritación en el estómago que nos puede dar cierto reflujo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Nosotros tenemos que tener, primero, conocimiento de nuestro cuerpo, lo más que se pueda,
Segundo, si somos profesionales de la voz, acudir a nuestro médico familiar, a nuestro médico otorrinolaringólogo y, por supuesto, a nuestro médico foniatra, de tal manera que ya tengamos un esquema de cómo podemos sabernos manejar nosotros bajo la dirección médica, pero sin que vaya a repercutir negativamente. Porque, o sea, un antiinflamatorio mal dado, aparte del reflujo, nos puede llevar al hospital por una reacción alérgica. Por eso es que existen todos los cuidados médicos. Y por otro lado, lo que siempre estar atentos a que no toda la información es científica y nosotros nos tenemos que ir a una investigación mucho más a fondo. De otra manera, nuestro cuerpo puede estar en riesgo. Y siempre pensar en que lo que entra, desde la comida hasta los medicamentos, nos puede causar alteraciones en el estómago. Depende cómo esté nuestro estómago. Muchas gracias, doctora, por estos conceptos. Gracias. Con esto concluimos la ronda de preguntas y respuestas. Beatriz Mejía, muchísimas gracias. Y enseguida invitamos al maestro Yair Gerardo García López, director del Centro de Capacitación Televisiva, que pase a entregar un reconocimiento a nuestra invitada, la doctora Chávez. Doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, a nombre del señor director general de Televisión Educativa, el licenciado Gustavo Lomelín Cornejo, y a nombre de la dirección del Centro de Capacitación Televisiva, recibe usted este reconocimiento y agradecimiento por estar con nosotros en este ciclo. Y les pido un fuerte aplauso a la doctora Chávez Calderón por haber compartido esta experiencia. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, licenciado Lomelín, muchas gracias, maestro Yair, es un placer. Y aquí estaremos haciendo que la salud de la voz y la comunicación en televisión educativa llegue a todos los rincones del mundo y de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias por estar presentes en una emisión más. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosa Eugenia Chávez. Gracias, maestro Yair García. Esto fue Entornos Creativos 2015, un programa especial transmitido desde los estudios de la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima.